Bien, después de nuestro primer parcial que, bueno, fue con un bajo rendimiento en general, vamos a volcar la página e irnos entonces a otro capítulo de nuestro semestre. Quiero comentarles de que el tiempo nos está pisando y vamos a tener que eh, apoyarnos un poco más en ustedes, ¿no? Para que puedan ser más ágiles en la presentación de sus trabajos. Hoy yo voy a dar la clase, pero no se olviden que a partir de la próxima semana sus colegas van a dar la clase, ¿no? Entonces, yo voy a poner, ¿no? Este lunes o martes eh, los temas y la lista, ¿no? De las personas que presentarían la clase de la siguiente semana. Bueno, nos vamos a ir entonces a uno de los temas más interesantes y más importantes que se tiene dentro de la tecnología mecánica, porque es un gran apoyo para poder realizar especialmente trabajos de gran envergadura, proyectos de ingeniería de gran envergadura, especialmente en el área, ¿no? del sector petrolero, el sector también industrial, ¿no? Hace uso intensivo de este tipo de proceso de soldadura. Quiero recordar que cuando habíamos comenzado a hablar de tecnología mecánica, les he comentado que tecnología mecánica está muy asociada a la transformación geométrica. Lo que hacemos en el fondo en tecnología mecánica, y como los ingenieros mecánicos usamos mucho la tecnología mecánica, en el fondo, ¿no? La ingeniería mecánica está muy asociada con la transformación geométrica. ¿Y qué más fácil de transformar geométricamente una materia prima o un producto semiterminado que unir, ¿no? Partes menos complejas para poder entonces fabricar un sistema mecánico mucho más complejo geométricamente? Y en ese trajín usamos estas tecnologías de soldadura, que son una de las 6 familias, ¿no? Que tenemos disponibles los ingenieros mecánicos para hacer esa transformación geométrica de nuestros materiales. Bueno, pero ¿qué es lo que realmente conocemos o definimos como soldadura? Miren, este concepto es importante porque vamos a tener, ¿no? Justamente como base esta definición que vamos a dar ahora, para poder distinguir la soldadura de otros procesos que, si bien son competitivos, son concurrentes de la soldadura, pero que no pueden ser clasificados como soldadura. Y para poder entender un poquito mejor cómo sería, ¿no? Esta definición de soldadura, voy a dar entonces un pequeño ejemplo. Voy a usar lapicitos digital a ver si funciona bien. Ayer se me ha estado colgando mi compu, pero a ver, vamos a ver si ahora no hay ese problema, ¿no? Entonces imaginen que yo tengo que soldar, unir, ¿no? No soldar por cualquier proceso dos pedazos de material. Ya vamos a ir entonces de alguna manera hablando, ¿no? De lo que sería el lenguaje, ¿no? La jerga que normalmente usamos en esta área de soldadura para conseguir entonces ubicarnos un poco mejor, ¿no? En estas terminologías técnicas. Bueno, entonces, imaginen, mire que para poder unir estos dos pedazos, tendríamos que usar inicialmente entonces un material para ser unido o para hacer la unión, ¿verdad? Entonces, miren, si yo estaría, por ejemplo, midiendo la dureza de este sistema que he unido por cualquier método que fuera, ¿no? No importaría cuál hubiera sido el método que estoy usando, para tener entonces un poco más claro, ¿no? Miren, quiero unir estos dos pedazos de material. Normalmente, a estos materiales que vamos a unir les llamamos de materiales de base. Y cuando son metálicos le llamamos de metales de base. Y no es necesario que los dos lados, los dos materiales que voy a unir, sean iguales, ¿no? Es posible que yo tenga un material de base del tipo A, otro material de base de tipo B, que voy a unir por algún sistema, ¿no? De unión. Bueno, en el caso de ser entonces materiales diferentes, normalmente llamamos de unión disímil, ¿no?
Disímil significa solamente diferente, pero es uno de los nombres más usados en soldadura, la soldadura de materiales disímiles. Bueno, entonces está muy claro. Y este, entonces, sistema de unión, al ser medido con entonces un sistema de dureza, ustedes son peritos en medición de dureza, ¿no? Vamos a suponer que he hecho mano de la dureza Vickers, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo comienzo a medir la dureza, miren, a partir de este lado hacia allá, digamos, ¿no? Hacia esta dirección, digamos, esta es mi dirección X. Entonces, vamos a suponer que esta unión la hice con Poxipol, ¿no? Poxipol es un eh, pegamento que se usa, ¿no? Para fines múltiples en Bolivia, muy conocido en Bolivia, ¿no? Es de origen eh, argentino, ¿no? En Argentina se fabrica y entonces recuerden que el Poxipol es un plástico. Entonces, si yo estoy entonces midiendo la dureza, por ejemplo, la dureza Vickers, como les decía, ¿no? Cualquiera que fuera, en el caso eh, del material A, del material de base A, en toda su longitud, no debe haber cambios de dureza, ¿no? La dureza debería ser igual. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede cuando yo llego al lugar donde está la parte de la unión por pegamento, ¿no? Que he unido con Poxipol. El Poxipol, al ser de plástico, es bastante blandito. Entonces su dureza va a haber entonces una bajada tremenda, ¿no? De la dureza en función del material de base que yo estaba entonces pegando, ¿cierto? Y cuando yo pase la parte del pegamento y llegue al material de base B, en ese caso entonces la dureza va a comenzar entonces a también ser bastante diferente al pegamento. Pero como no necesariamente va a ser igual, ¿no? Al material de base A, podría ser, ¿no? Pero no necesariamente, podría ser un poco más, un poco menos, vamos a suponer que es un poco mayor la dureza en toda la longitud del material de base A, entonces tendríamos ese comportamiento de la dureza. Bueno, si nosotros nos acordamos un poco de la definición de las funciones en matemáticas, funciones matemáticas, aquí claramente estaríamos frente a una función del tipo discontinua, ¿verdad? En esta región, voy a ver si puedo usar un colorcillo diferente para resaltar, ¿no? En esta región de aquí, claramente tenemos entonces un comportamiento discontinuo. En este punto de aquí, donde termina el material de base A, entonces la dureza, ¿no? Cuando estamos comenzando a medirla de izquierda a derecha, entonces hay un cambio, no en forma de grada, ¿no? A la dureza del material plástico que he usado para poder pegar. Bueno, este tipo de comportamiento no se define como soldadura. Para que un proceso de unión sea considerado soldadura, me piden que la región de la unión tenga un cambio de propiedades, si es que es necesario, pero de una manera continua, no de esta manera que es discontinua, ¿no? En otras palabras, pues vamos a hacer aquí, ¿no? Me dicen que no es necesario que la dureza sea la misma, pero me dicen, ¿no? Que la dureza tiene que ser con un cambio continuo en la región de la unión, ¿no? Entonces, para ser considerado como soldadura este proceso de unión, el comportamiento debería ser de esta manera, ¿no? La dureza debería cambiar, podría cambiar, pero si cambia, debería cambiar de una manera continua. No podría haber entonces, estas discontinuidades, ¿no? Estos cambios de dureza instantáneos, ¿no? Que se daría en el material, ¿verdad? Entonces, está muy claro que por este motivo, ¿no? Porque las propiedades en la región de la unión, de una unión adhesiva, de una unión pegada, no cambian de una manera continua, entonces los pegamentos no son considerados soldadura, ¿no? Eso está claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr que cuando vayamos a unir un material de base A con otro material de base B, usando un tercer material que le llamamos de material de aporte, metal o material de aporte, que no necesariamente tiene que darse porque hay procesos de soldadura que pueden darse sin este tercer material
que sería ese material de aporte, pero lo que me dice la necesidad de la definición de la soldadura es que para que yo tenga ese cambio continuo de propiedades, yo tendría que tener una solubilización de estas tres partes que están involucrando este proceso de unión por soldadura. O sea, en otras palabras, ¿no? Solubilizar, ¿qué significa? Mezclar íntimamente, ¿no? Tendría que mezclarse el material de base A con el material de base B y debería mezclarse de una manera íntima, ¿no? O sea, hacer una solución, no deberían disolverse uno al otro. Y si estaría usando un tercer material, entonces ese material también debería disolverse con esos otros materiales. Y solamente en esas condiciones de lograr esa solubilización de las partes a unir en la región de la soldadura, lograría entonces que las propiedades puedan cambiar de una manera continua o tendría un comportamiento continuo de las propiedades entonces mecánicas dentro de la región de la unión. Entonces, resumiendo una vez más, ¿no? Con este pequeño ejemplo que hemos dado, soldadura se considera un proceso de unión en el cual es necesario que en la región de la unión se tenga una continuidad de propiedades mecánicas y metalúrgicas, independientemente si esa unión la hacemos con la adición de un otro material y con uso o sin uso de altas temperaturas, ¿no? No importa. La, el requisito básico para que sea considerado un proceso de soldadura, un proceso de unión por soldadura, es entonces que en la región de la unión contemos con ese cambio de propiedades de manera continua, ¿no? Y eso solamente lo lograríamos, como hemos visto, con una mezcla íntima, entre comillas, ¿no? De las partes a ser unidas, materiales de base y si hay materiales de aporte. Bueno, de aquí a poquito, entonces vemos cómo podemos lograr soldar, entonces, ¿no? Cómo podemos solubilizar las partes que vamos a unir por soldadura. Y por ahora, entonces, quiero comentarles de que la soldadura realmente, ¿no? Es para mí es una ciencia, ¿no? Es una ciencia muy compleja porque involucra muchísimas áreas, no solamente conocimientos de materiales, ¿no? De metalurgia, conocimientos de procesos de soldadura, hoy en día conocimientos de automatización, ¿no? Que todo es robotizado. Entonces realmente es una ciencia muy interesante, ¿no? El área de soldadura, ¿no? Es un área también muy importante en Bolivia, ¿no? Yo diría que está después de los procesos de arranque de viruta, son los segundos procesos de manufactura más usados en Bolivia, ¿no? Están los procesos de soldadura. Bueno, entonces aquí yo les muestro, solamente por motivación, ¿no? Les muestro, miren, esta belleza de avión, ¿no? Esta belleza de avión fue desarrollada en finales del siglo pasado, ¿no? Es el famoso caza F-22, ¿no? Con esto entonces Estados Unidos volvió a ser líder mundial en el sector de combate, ¿no? De aviones, ¿no? Entonces, sus F-15, ¿no? Ya habían quedado un poco obsoletos frente a los Sukhoi, ¿no? Sukhoi rusos, y curiosamente, ¿no? En esas simulaciones de combate, ¿no? Que ellos hacen, entonces un F-22 fácilmente derrotó a 4 Sukhois rusos, ¿no? De los últimos que ellos tenían. Entonces realmente es una maravilla tecnológica, ¿no? Realmente, ¿por qué yo les levanto este ejemplo? Por lo siguiente, miren, desde el nacimiento de la aeronáutica, entonces ellos para fabricar los fuselajes, ¿no? En el fondo, el fuselaje es una simbiosis entre la estructura y el propio avión, ¿no? Es difícil pensar que se pueda fabricar un avión sin estructura, pero esa estructura no puede darse sin el fuselaje. Entonces están unidas las dos cosas, fuselaje es estructura en el fondo también en aeronáutica, ¿no? Entonces los ingenieros aeronáuticos nunca confiaron en la soldadura, jamás querían usar soldadura, ¿no? Cuando se llegó a la Segunda Guerra Mundial, entonces comenzamos en la humanidad a fabricar barcos soldados porque necesitábamos fabricar con mayor rapidez los barcos que antes eran fabricados con remaches y con alta confiabilidad. Entonces se tuvo que apostar o sí a la soldadura, pero los aeronáuticos no.
Y solamente en los últimos años del siglo pasado, ellos tuvieron que caer a los encantos de esta dama maravillosa que es la soldadura, ¿no? Es una dama hermosa y maravillosa y delicada, la soldadura, y no pudieron entonces dejar de caer en sus encantos. Entonces, este fue el primer avión de combate que es soldado. En este avión más o menos un poco menos del 50% del fuselaje es de titanio, el resto es de material compósito. Pero entonces ese fuselaje, ¿no? Esa parte de titanio soldada, realmente fue un hito interesante para la soldadura, como les he reiterado ya, ¿no? Un par de veces, es que realmente estos aeronáuticos les costaba, decían, no, soldadura, no, no, todo remachado, por favor, en mis aviones. Y entonces tuvieron que sí o sí caer también los encantos, ¿no? Y otra área entonces bastante importante para la soldadura es entonces el sector, voy a achicar esto, no sé por qué está tan grande, ¿no? Es el sector entonces de la conquista del espacio, ¿no? Este es el cohete Starship, ¿no? Starship, perdón, ¿no? Que es de la empresa de Elon Musk. Este cohete nos va a permitir colonizar Marte, ¿no? En los próximos años. Su proyecto está bastante avanzado después de muchísimas tentativas, muchísimas, pero, y todas ellas fallidas, por fin, ¿no? Pudo tener entonces una prueba con éxito. Y probablemente, ¿no? La NASA le ha dado un contrato a, a la empresa, ¿no? De Elon Musk, ¿no? Para que pueda llevar entonces astronautas otra vez a la Luna, ¿no? Aunque anularon la licitación porque los maricas ahí de Bezos, ¿no? Que es dueño del Amazon, que tiene otra empresa que también hace cohetes, y el otro marica, dueño de Virgin, ¿no? Entonces reclamaron y tuvieron que anular la licitación, entonces un poco se ha atrasado por ese motivo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué les muestro este cohete? Porque podrán ver, miren, que Elon Musk, eh, que ha tenido muchísimos fracasos, y obviamente ahora está con muchos éxitos. Hace un par de semanas llevó otra vez, ¿no? Nuevos astronautas a la Estación Internacional, ¿no? Con mucho éxito. Y entonces él se ha dado cuenta que la única manera de hacer viable económicamente estos cohetes es que sean reciclables. Y qué mejor entonces que tengan una vida casi infinita. Y los únicos materiales que tienen esas características, ¿no? De ser reciclables y tener casi una vida infinita y que se pueden reparar con mucha facilidad por soldadura, entonces son los aceros, ¿no? Y entre ellos entonces se le ha buscado, ¿qué familia? Los aceros inoxidables. ¿Quién hubiera pensado que se iban a animar, ¿no? Los ingenieros aeronáuticos que sus aleaciones favoritas eran unas aleaciones de aluminio, eh, especialmente, ¿no? Aliada con lo que usamos en las pilitas, ¿no? Litio, que dicen que Bolivia tiene mucho, pero aquí digamos queremos muchos, no hacemos nada, ¿no? Con nuestro litio. Entonces, unas aleaciones malditas para soldar, ¿no? Que son una tragedia para soldar. Entonces, estos aceros inoxidables se sueldan con cualquier proceso, ¿no? De una manera sencilla. Interesante, ¿no? Y aquí les muestro una foto, ¿no? Entonces, ahí podrán ver, ¿no? Las uniones soldadas, ¿no? Se ven de lejos, ¿no? Las uniones soldadas de estos prototipos que está desarrollando entonces la empresa, ¿no? Eh, Elon Musk, ¿no? SpaceX se llaman, SpaceX, ¿no? Entonces, se llama la empresa de Elon Musk. Interesante, ¿no? Entonces, realmente ustedes podrán ver la importancia que tiene, ¿no? Los procesos de soldadura en la sociedad humana. Y ni qué decir, ¿no? En el día a día de la industria, ¿no? Si vamos a sacar las narices de casa, simplemente la verja ya está soldada, ¿no? Si vamos a ir un par de pasos más allá y nos chocamos con el proyecto, uno de los más caros de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? eh, Esos vagones, ¿no? No sé cómo le llaman, ¿no? Que van por el primer anillo, ¿no? Que dicen que se han llevado una tajada bastante suculenta, ¿no? Los que han hecho este proyecto. Entonces, todo soldado, la estructura de esos camioncillos, ¿no? Esos buses largos son
son soldados, ¿no? Y ni qué decir en nuestro automóvil, aunque les comento de que tiene muchos rivales la soldadura, ¿no? En este nuevo siglo, y la soldadura va a tener que convivir, ¿no? Con esos sus concurrentes. Y uno de los principales concurrentes que tiene son las uniones adhesivas, ¿no? Los pegamentos. Bueno, entonces, desde esa óptica, de las innumerables tecnologías de unión que existen, ¿no? A disposición de los ingenieros, eh, que es tan importante, ¿no? Dentro de la profesión de ingeniería mecánica, porque recordemos que la mejor manera de hacer cosas complejas es unir partes, ¿no? Uniendo partes vamos a hacer cosas tan complejas como un maravilloso F-22 o cosas tan simples como un simple reductorcillo, ¿no? Vamos a poder hacer entonces con tecnologías de unión de los diversos tipos que hay. Y dentro de esas tecnologías de unión a las cuales pertenecen los procesos de soldadura, hay uniones permanentes a las cuales pertenece, ¿no? La soldadura y uniones no permanentes. Bueno, si nosotros nos concentramos un poquito más para ver las uniones por soldadura permanentes, bien, viendo este gráfico de aquí a seguir, va a ser un poquito más fácil tal vez entender, ¿no? ¿Por qué las clasificamos así a los procesos de soldadura? Aunque no es la única manera que tenemos para clasificar a los procesos de soldadura. Miren, si nosotros quisiéramos mezclar, ¿no? Hacernos un trago de esos macanudos, ¿no? No sé si a ustedes les gusta el chuflay, les gusta, qué sé yo, ¿no? La Cuba Libre, pero igual, ¿no? La filosofía es esa, ¿no? Tenemos el alcohol y queremos hacerlo un poco más suave y más agradable a nuestro paladar, lo vamos a mezclar con agua, ¿no? Azucarada, ¿verdad? Es la filosofía de estos traguitos, ¿no? Entonces, qué fácil es mezclar, ¿no? Facilísimo, ¿por qué? Porque ambos son líquidos, vertimos, ¿no? Qué sé yo, cuál se vierte primero, tal vez hay diferencia, ¿no? En el sabor, no estoy muy seguro. Entonces vamos a suponer que primero vamos a vertir el, qué sé yo, el Singani, ¿no? Y después vamos a poner el refresco, ¿verdad? Movemos un poco y ya está solubilizado, ¿no? Entonces, solubilizar en fases líquidas es pichanga, ¿no? Como decimos, es muy fácil. Hasta los collas lo pueden hacer, como dicen ustedes, ¿no? Bueno, entonces, eso vamos a hacer en soldadura. Vamos a llevar a nuestro material de base A, nuestro material de base B, a la fase líquida, o sea, los vamos a fundir, esperando que cuando estén líquidos puedan entonces solubilizarse con mucha facilidad. Y es obvio, si voy a usar un tercer material, el material de aporte, ese material de aporte también se fundiría y pichanga, ¿no? Cualquier colla lo hace, puede entonces solubilizarse esas tres partes y formar una unión por soldadura. Y para poder diferenciar a otros procesos de soldadura que no hacen uso de esta, podríamos decir, ¿no? De esta posibilidad de fundir las partes que vamos a soldar, les vamos a llamar de procesos de soldadura por fusión, ¿no? Voy a ampliar aquí un poquito para que ustedes puedan ver. Procesos de soldadura por fusión. Quiero comentar que esta familia de procesos de soldadura es enorme, grande, ¿no? Es realmente muy aceptada a nivel mundial y por ende también en nuestro precario país, en la precaria tecnología boliviana, también entonces eh, es una familia, ¿no? De procesos de soldadura muy, muy usual, la favorita tal vez, ¿no? En la tecnología boliviana. Bueno, y como está marcado en este pequeño, en este gráfico, ¿no? Cualitativo que yo les presento, entonces está muy claro, ¿no? Que estos procesos que son clasificados como procesos por fusión, voy a cerrar un momentito la puerta, ¿ya? Permítanme. Entonces, eh, tendrían obviamente que generarse elevadísimas temperaturas, ¿no? Para que yo logre fundir los materiales de base y el posible material aporte, perdón, que vaya a necesitar usar, ¿no? Para hacer el proceso de soldadura. Y aquí tendríamos entonces que las temperaturas van a ser superiores a la temperatura de fusión de los materiales de base, ¿no? Si estaríamos hablando, por ejemplo, ¿no?
qué sé yo, ¿no? De una aleación de cobre, ¿no? El cobre se funde a 1083 grados, entonces tendríamos que usar procesos que permitan llegar a esas temperaturas tan elevadas, ¿no? Y para ello, entonces, usamos, ¿no? Una gran variedad de formas de generar esas altas temperaturas y esa gran cantidad de calor que necesitamos. Quiero comentar que los procesos que se usaban no hasta más o menos mediados del siglo pasado, ¿no? Estaban entonces fuertemente apoyados en sistemas de combustión. Y uno de los combustibles más usuales, ¿no? Que se acostumbraba a aplicar en procesos de soldadura era el acetileno, ¿no? C2H2. Es un combustible bastante interesante, después podemos hablar un poco de él, ¿no? Que en Bolivia todavía, por la, una vez más, ¿no? Por la obsolescencia de nuestros procesos, todavía se siguen usando, ¿no? Pero después de mediados del siglo pasado, entonces, logramos desarrollar muchos procesos, aunque el primer proceso ya se logró desarrollar a comienzos del siglo pasado, ¿no? Slavianov, un ruso, ya había desarrollado dos procesos de soldadura por arco voltaico. Entonces, pero a mediados del siglo pasado recién pudimos diversificar, ¿no? Los procesos de soldadura basados en este principio de generar grandes cantidades de calor y altísimas temperaturas, formando un arco eléctrico, lo que llamamos de arco voltaico. Y vamos a ver entonces, por la importancia que tienen estos procesos, que en el fondo nuestro capítulo debe haberse llamado procesos de soldadura por arco voltaico, porque prácticamente son los únicos que vamos a estudiar, ¿no? Por la importancia que tienen. Bueno, pero es obvio que puedo soldar con láser, puedo soldar, ¿no? Con electron beam, puedo soldar, ¿no? Con innumerables procesos de soldadura que hay bajo este criterio de que voy a conseguir temperaturas tan elevadas como para fundir los materiales de base que vamos a entonces a tratar de unir por soldadura. Bueno, si bien que les comentaba bastante entusiasmado, ¿no? Que estos realmente son los líderes a nivel mundial, hay una diversidad enorme, ¿no? De procesos de soldadura por fusión. Bueno, no todos son flores, ¿no? Porque ustedes recordarán que cuando hemos recordado un poco en nuestros estudios de metalurgia, cuando vamos a tener que pasar de la fase líquida a un metal y llevar a la fase sólida, en el fondo es un proceso de cristalización, ¿no? Ese proceso que va a sufrir el material, podemos enfrentar grandes dolores de cabeza, ¿no? Y entre ellos entonces formación de fases duras, fases frágiles, ¿no? Fases que tienen malas propiedades mecánicas y adicionalmente otros problemas que podrían darse en ese proceso de entonces solidificación, desde la misma microestructura que se forma, ¿no? Que es diferente de un material que se solidifica a un material entonces que normalmente es laminado, ¿no? O fabricado por otro tipo de proceso de manufactura. Bueno, entonces ahí vamos a tener que estar alertas porque cuando vayamos a fundir y volver a solidificar, ¿no? La parte de la unión por soldadura, podemos enfrentar grandes problemas metalúrgicos en ese traje. Bueno, pero minimizando este problema de la solidificación también, la sociedad humana ha hecho énfasis en lo que desarrollaron nuestros ancestros, ¿no? Las primeras piezas soldadas que se tiene una noción en la sociedad humana datan de la época de los egipcios, ¿no? Imagínense, ¿no? Los egipcios entonces eh, desarrollaron, ¿no? Antes de desarrollar un pequeño soplete para soldar por fusión, desarrollaron entonces la tecnología de unir por golpe, o sea, ¿no? Asociando fuerzas, golpe, presión, ¿no? Entonces, habría esa otra categoría, ¿no? De poder entonces unir dos partes, o sea, unir dos materiales de base usando elevadísimas fuerzas, con o sin apoyo de generación de altas temperaturas, ¿no? Entonces, eso entonces es muy variable también. Pero lo importante es pensar que esta otra gran familia de procesos de unión por soldadura no elevan la temperatura lo suficiente como para pasar o entonces fundir
a los materiales, ¿no? O sea, no pasar a temperatura de fusión de los materiales de base. A estos procesos de soldadura los conocemos con el nombre de procesos de soldadura por presión. Y el primero que se desarrolló, como ya les decía, le llamamos ahora, ¿no? De soldadura por forja, ¿no? Unir dos pedazos de metal, ¿no? Apoyados con un incremento de temperatura, los golpeamos entre ellos y se unen, ¿no? Se unen por, entonces, este tipo de fenómeno que se llama difusión atómica y se unen con las propiedades que les había mencionado, ¿no? Que hay continuidad de propiedades en la región de la Unión. Y a diferencia de las soldaduras por fusión, no vamos a tener ese problema de la solidificación, donde habrían los grandes dolores de cabeza metalúrgicos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de calidad metalúrgica, estos procesos son mejores. Pero, a desventaja de los procesos de fusión, estos procesos son mucho más específicos en su aplicación industrial. No es como, por ejemplo, yo me puedo comprar una máquina de soldar, esas chinitas, ¿no? $30 me compro, ¿no? Para impresionar a mi mujer, ¿no? Para ver que, ¿no? Un domingo ahí me pongo a hacer unos puntillos aquí en la verja, ¿no? Y para que vea, qué capo, ¿no? El tipo se sabe soldar, ¿no? Buen marido. Entonces, ¿no? Ese tipo, ¿no? De máquinas baratísimas, ¿no? Y entonces, ¿para qué puedo usar? Puedo usar para hacer la verja, para hacer un puntito en el tornillo, qué sé yo, ¿no? Muy versátil, ¿no? Realmente son procesos que me permiten hacer muchas cosas. No es el caso de los procesos por presión. Normalmente su campo de aplicación es muy, muy puntual, ¿no? Entonces muy específico. Aunque puede ser mejor que los procesos de soldadura por fusión, pero entonces es muy puntual, ¿no? Normalmente no voy a poder usarlo, ¿no? En varias aplicaciones industriales. Bueno, entonces podemos ver, ¿no? De que, miren, hay una gran infinidad. De aquí a poquito vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Solo a nivel de ejemplos vamos a ver entonces algunos de esos procesos de soldadura por presión. Hay uno que a mí me extraña y eh, a veces hasta me emociona un poco, ¿no? Porque han estado tratando hasta de soldar gasoductos, ¿no? Con este proceso. Es un proceso que usa explosivos, ¿no? Le podríamos dar al Evo, ¿no? Para que haga volar la paz, ¿no? Y la planta se encata bien este proceso, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Que la explosión pueda ser usada como un proceso de soldadura, ¿no? Aprovechando las enormes velocidades, ¿no? Del aire que se genera, ¿no? La onda expansiva, ¿no? De la explosión. Entonces, se hace, entonces, chocar, ¿no? Dos pedazos a alta velocidad y de esa forma se pueden unir, ¿no? Por soldadura. Es usado especialmente para soldar grandes áreas, ¿no? Este tipo de soldadura por explosiva. Bueno, pero miren, también hay dos extremos. Entonces, hay un tipo de soldadura que mal le conocemos como soldadura porque no lo es, llamada de soldadura en frío, ¿no? Soldadura en frío, ¿no? Caramba, soldadura en frío. Eso no existe, ¿verdad? Lo que sí se ha desarrollado en la tecnología humana es una gran variedad de procesos de unión por pegamentos y no, mal le conocemos como soldadura en frío. Entonces, estos procesos de soldadura en frío que son muy usuales, especialmente para reparar cosas, ¿no? Un bloque de motor rajado, puedo entonces llevar a que me lo hagan a soldadura en frío, ¿no? No, nada de soldadura en frío, ¿no? Me lo van a poner pegamento, ¿no? A veces le ponen unos espárragos especiales, ¿no? Unos elementos roscados especiales, ¿no? Para mejorar la resistencia mecánica y encima, ¡pa! Pegamento especial, ¿no? Entonces, normalmente son pegamentos. Y adicionalmente a esto, aquí voy a enmarcar entonces títulos de aquí, a ver si puedo enmarcar con este colorcillo. Entonces, aquí tendríamos unos procesos de soldadura, miren, que están en la frontera, miren, en la frontera entre, si bien la mayoría de los autores los clasifica como procesos de soldadura por presión, no es bien así, ¿no? Están justamente en la frontera. ¿Por qué? Porque si bien el material, cuando lo sometemos, ¿no? A estos procesos, no va a estar en estado líquido, así como el agua, ¿no? Con muy baja viscosidad, van a estar entonces con muy poca consistencia, entre comillas, ¿no? Van a estar en un estado
pastoso plástico, ¿no? Entonces ahí destacamos un proceso que se usa bastante en Bolivia, especialmente en la industria de fabricación de muebles metálicos y la soldadura de envases, las conservas, por ejemplo, ¿no? Las latas de conserva se fabrican entonces con este tipo de proceso de soldadura, que es un proceso de soldadura por resistencia eléctrica, ya sea la por puntos o ya sea la con rodillos, ¿no? Que genera una costura continua. Perdón. Entonces, estos procesos ahí están en la frontera, ¿no? No son de fusión y tampoco son totalmente de presión, porque las temperaturas son bastante elevadas, muy cercanas a las temperaturas de fusión, ¿no? Entonces, pero como les comentaba, la mayoría de los libros a, eh, va entonces a clasificar nuestros procesos de soldadura al lado izquierdo, ¿no? Como si fueran soldaduras por presión, ¿no? Donde entonces no hay tanto dolor de cabeza, ¿no? A nivel eh, de problemas metalúrgicos. Bueno, otro detalle interesante, ¿no? Yo sé que les va a doler a los masis, porque los masis tienen esa idea, ¿no? De volver a los ancestros, ¿no? Y que estamos colonizados, tenemos que descolonizarnos, ¿no? No sé de dónde vienen esos masis que tienen esas ideas raras, ¿no? Quieren volver al pasado, en otras palabras. Entonces, miren, todo lo que se hace en soldadura en Bolivia, todo, absolutamente todo, desde la comercialización hasta la parte de ingeniería, está basado en las normas y los conocimientos desarrollados por Gringolandia, duela quien duela, ¿no? Por los gringos, los yanquis, ¿no? Los mayores imperialistas. Ellos son los que tienen el conocimiento más importante de soldadura a nivel mundial. Ellos han generado las principales normas y las tendencias en la soldadura. Y en Estados Unidos, este conocimiento es administrado no solamente desde el punto de vista, ¿no? Técnico-científico, sino también desde el punto de vista de los billetes, ¿no? Que es lo que les interesa a los gringos también. Entonces, por la AWS. ¿Qué es la AWS? Es la Sociedad de Soldadura de los Estados Unidos. Sociedad de Soldadura de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos en Bolivia de soldadura está basado entonces en la AWS. Los europeos, ¿no? Que tienen su orgullo, ¿no? Y se creen países también con buen dinero y buena tecnología, no están muy de acuerdo, ¿no? Con la AWS. Entonces, hace muchos años se trató de crear el Instituto Internacional de Soldadura, la IIW. No tiene el suceso de la AWS a nivel mundial, ¿no? Entonces, en Europa se maneja un poquito más, ¿no? Las normalizaciones y en el caso, ¿no? Cuando se habla de soldadura, se habla mucho de sistemas que son entonces regidos por certificaciones de validez internacional, ¿no? Si uno quiere certificarse como inspector de soldadura, ¿no? Como, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene que certificarse, ¿no? Por alguna organización de este tipo de conocimiento industrial o de conocimiento mundial. Entonces, los europeos tienen su propio sistema, ¿no? Basado en la IIW, ¿no? Instituto Internacional de Soldadura. Pero en Latinoamérica en general, en toda América, ¿no? Norte, Centro, Sudamérica, no tienen ninguna influencia el Instituto Internacional de Soldadura. No es ni siquiera conocido. Ni siquiera tiene una base de datos global, ¿no? Si uno quiere verificar, por ejemplo, si el certificado de un inspector de soldadura europeo no es trucho, no es trucho, no hay cómo certificar, porque ellos no tienen una base unificada. En cambio, si uno quiere saber si ha truchado o no ha truchado un inspector de soldadura bajo la AWS, es facilísimo, ¿no? Porque están entonces están registrados a nivel mundial, ¿no? En una base de datos mundial que uno puede acceder desde cualquier parte del mundo por Internet. Bueno, entonces la AWS va a ser muy importante para nosotros, obvio, ¿no? Por ese motivo, porque todo lo que hacemos en soldadura está basado en la AWS. Discúlpeme, Evo, ¿no? Que yo diga esto, pero es la verdad, ¿no? Entonces, esto va a ser tema de nuestro conocimiento. Bien, la AWS clasifica de otra manera a los procesos de soldadura. Ellos prefieren usar una cartilla,
¿no? Estamos viendo un pequeño, ¿no? resumen de esa cartilla de clasificación, entonces, de los procesos de soldadura, ¿no? Bueno, entonces, en esta cartilla de los procesos de soldadura según la AWS, quiero destacar, no está funcionando mi computadora, ¿qué pasa? Entonces, quiero destacar, ahí está, ¿no? Quiero destacar entonces, miren, aquí estarían, ¿no? Los procesos de soldadura. Quiero destacar entonces, miren aquí, el principal, aquí arriba, ¿no? Así como el líder Blooming, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está el líder de todos, los bate a todos, ¿no? No solamente en difusión, en importancia, en conocimiento, ¿no? En aplicación. Los procesos de soldadura basados en el arco voltaico. Esos son los más importantes en el mundo. Y también en Bolivia son los procesos de soldadura más importantes, ¿no? Procesos de soldadura basados en el arco voltaico. Son procesos de fusión, ¿no? Vamos a fundir los materiales de base para lograr la unión por soldadura. Bueno, pero podrán ver que hay otras familias de procesos de soldadura. Y entre esas familias quiero destacar dos, ¿no? Que si bien están dentro de la cartilla, de la AWS como procesos de soldadura, estos no lo son, porque en el fondo no cumplen con el requisito principal para que una unión sea considerada soldadura, que es la existencia de continuidad de propiedades en la región de la unión. Es lo que entonces aquí conocemos en español como soldadura fuerte, el bracing, y lo que conocemos como soldadura, perdón, aquí escribí mal, ya estaba distraído, disculpen, no es esta, y entonces como soldadura blanda, el soldering. Entonces, muy importante, ¿no? Para nosotros distinguir muy claramente que soldering no se traduce como soldadura. Welding es la palabra técnica que significa soldadura, ¿no? Dentro del mundo de la ingeniería. Soldering es una pegadura, es un pegamento que usa metal, pero no es soldadura. Tanto soldadura fuerte como soldadura blanda, bracing y soldering, son entonces falsas soldaduras, ¿no? Definimos como falsas soldaduras. O sea, ¿no? Son algo parecido a la soldadura, pero no son soldaduras porque no cumplen con la definición, ¿no? Del concepto de soldadura. Y en el fondo son pegamentos que usamos metálicos y como los metales se funden a elevadas temperaturas, hemos clasificado entonces este pegamento con metal en dos categorías. Redondeando, ¿ya? Cuando la temperatura de fusión del metal que voy a usar como pegamento se funde arriba de los 450 grados centígrados, esa soldadura, esa falsa soldadura se conoce como soldadura fuerte, bracing. Ejemplo, varillitas de bronce, ¿no? Cuando soldamos con varillitas de bronce, entonces estamos haciendo uso de esta soldadura fuerte, este bracing, ¿no? Este bracing. Y cuando estamos soldando un componente electrónico, un diodito, una de resistencia, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Haciendo un circuitito electrónico. Entonces usamos un material que se funde a bajas temperaturas, que se funde más o menos a 180 grados centígrados, ¿no? ¿Qué metal se funde a tan baja temperatura? Una aleación de plomo-estaño, 60-40, ¿no? 60 de estaño, 40 de plomo. Entonces, cuando mi metal que uso como pegamento, es un pegamento metalúrgico, ¿no? Que estoy usando en esta soldadura blanda y fuerte, pero si ese metal se funde a menos de 450 grados centígrados, por ejemplo, mi aleación de plomo-estaño, entonces se clasifica como soldadura blanda, soldering en inglés, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con estos vocablos, estas palabras técnicas, ¿no? Que soldering en el fondo no significa entonces eh, no significa, ¿no? Soldadura, sino significa soldadura blanda, ¿no? Falsa soldadura, soldadura blanda. Bueno, pueden ver también que, perdón, en este lado está entonces las soldaduras en estado sólido, ¿no?
Tenemos también, miren, en este lado las que están obsoletas, ¿no? Las soldaduras con algún oxigas, ¿no? Algún oxicombustible. Lo interesante en este caso es, miren, de que en la AWS los procesos de soldadura están asociados con otros procesos industriales que son afines a la soldadura. Miren, ¿no? Interesante, ¿no? Afines a la soldadura. ¿Por qué afines a la soldadura? Porque también la AWS se ha interesado en estos procesos justamente, ¿no? Por motivos económicos y porque sabe que son importantes en la aplicación industrial y ha generado entonces conocimiento, normas y también hay algún tipo, ¿no? A veces de certificaciones que administra, ¿no? La AWS por detrás de estos procesos afines a la soldadura, ¿no? Procesos afines a la soldadura. ¿Cuáles son esos procesos afines a la soldadura? Ah, vamos a dar una miradita, entonces esos procesos afines a la soldadura, miren, son, ¿no? Estos de aquí, miren, la AWS, qué astuta, ¿verdad? Ya entonces, sabiendo que ya en el siglo pasado, ¿no? Sabiendo que su principal concurrente en el final del siglo pasado y en este siglo son los procesos de unión por pegamentos, entonces ellos ya centraron esa área, ¿no? Ya consideraron como si fuera eh, un área de conocimientos, ¿no? De su interés y en consecuencia ellos iban a legislar un poco, ¿no? En Estados Unidos lo que eran las uniones adhesivas. Hoy en día quiero comentarles que cuando uno se sube a un automóvil, entonces bien interesante, ¿no? Las uniones ahora son híbridas por las ventajas que tienen las uniones adhesivas frente a la soldadura, especialmente con el amortecimiento de las vibraciones. Entonces en el automóvil casi todo es pegado, pero como los pegamentos tienen algunos problemas también, ¿no? De, de fiabilidad, entonces tienen algunos puntillos de soldadura, ¿no? De ahí se conocen como uniones híbridas. Bueno, y otro detalle, ¿no? Que en Bolivia también usamos bastante, especialmente en lo que llamamos de soldadura de mantenimiento, ¿no? Recuperación de piezas y partes. Miren, nosotros podemos usar algún tipo de spray térmico, ¿no? Puede ser por combustión o puede ser de plasma también, de arco voltaico, y a través del cual vamos a hacer que partículas metálicas y no metálicas viajen a gran velocidad y choquen con la superficie del material que queremos rellenar. Entonces, este proceso de spray térmico es muy usual para recuperar piezas gastadas o también para dar recubrimientos para tener propiedades que no tenía esa pieza, ¿no? Industrial. Nosotros podemos depositar materiales duros, blandos, resistentes a la corrosión, ¿no? Antidesgaste, antifricción, ¿no? Anticorrosión. Entonces, podemos depositar muchas capas con este spray térmico. Entonces, hay esas dos tecnologías, ¿no? Que usan arco eléctrico y usan, entonces, sistemas de combustión, ¿no? Como más o menos un soplete oxiacetileno. Y los materiales que usamos pueden ser en polvo, que son caros, y lo que es más modernito, ¿no? Para abaratar costos y hacer más productivo, usar alambres. Esos alambres, entonces, con un proceso especial de arco, se convierten en pequeñas partículas, ¿no? Y eso, entonces, proyectamos a alta velocidad a la superficie de los materiales. Interesante, ¿no? Este tipo de proceso. Bueno, pero miren, otro rubro, ¿no? Interesantísimo que está muy asociado con los procesos de soldadura había sido lo que conocemos en la industria como corte térmico. Quiero comentar, ¿no? Que ya a mediados del siglo, no, en los tres cuartos del siglo pasado, ya los humanos habíamos desarrollado tecnología para cortar con chorro de agua. En Bolivia ya hay varias empresas que tienen, ¿no? Esta tecnología de cortar con chorro de agua. Maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque no contamino, no genero, ¿no? Pasivos ambientales, el corte sale limpio, todo el mundo feliz, ¿no? Cortar con agua, ¿no? Es una maravilla. Pero todavía siguen siendo importantes, no obstante esos grandes avances que hemos tenido, ¿no? En los procesos de corte, entonces sigue siendo importante en la tecnología humana
especialmente el industrial, cortar con algún tipo de proceso térmico, o sea, ya sea plasma o ya sea combustión, ¿no? En el caso de la combustión, usamos entonces un chorro de oxígeno, ¿no? El oxígeno es el que corta. Interesante, ¿no? Usamos entonces un proceso de oxidación para cortar con oxígeno. Y en el caso del corte con arco, el más usual es un corte que llamamos con plasma. Generamos un plasma, ¿no? Que tiene miles de grados y esos miles de grados volatilizan al material en el espesor que queremos cortar, ¿no? Entonces, en Bolivia el proceso de plasma no se usa mucho para soldadura y más usamos para cortar. Entonces, hay una gran cantidad, ¿no? de tecnología desarrollada en estos procesos, ¿no? de corte térmico. No obstante que también, ¿no? hay concurrentes, como les decía, en el caso del chorro de agua. Y es obvio, ¿no? Entonces, además de estos dos que les he mencionado, ¿no? Hay otras formas de cortar, ¿no? Podría cortar, por ejemplo, con un electrodo de arco de carbón, ¿no? Es muy común, ¿no? En Bolivia usamos mucho para chaflanar, para sacar grandes áreas, ¿no? Grandes superficies. Usamos este arco generado en electrodo de carbón y nos apoyamos con un soplado de aire comprimido, ¿no? O también entonces podemos usar electrodos especiales para cortar, electrodos revestidos que uno quiere soldar y nunca suelda el maldito, ¿no? A mí una vez cuando era joven trataron de hacerse la burla los soldadores, no me dieron una marca que era Chamfer Trot, se llamaba, ¿no? Electrodo de chaflanar. Pero yo sabía, ¿no? Entonces yo más bien me hice la burla de ellos, ¿no? Por querer hacerse la burla de mí. Entonces, no vaya a ser que les ocurra a ustedes, ¿no? Les den a ustedes un electrodo de cortar y les dice, por favor, solo déme el título ingeniero, ¿no? Y sea un electrodo para cortar en el fondo. Bueno, entonces interesante, ¿verdad? Que exista toda una familia, ¿no? De procesos afines a la soldadura, ¿no? Y entre ellos los pegamentos. No es la única institución, la WS, que le echó los ojos a los pegamentos, sino la CESOL también, que es el equivalente de la WS, pero española. Entonces ya en el siglo pasado también, ¿no? Ya había cambiado sus principios para incluir, ¿no? Los adhesivos en su legislación, ¿no? Ellos también certifican ingenieros de adhesivos, ¿no? En Europa, ¿no? El asesor, ¿no? El asesor español. Bueno, miren, antes de irnos al descanso y puedan descansar un poquito la garganta y ver quién está ganando el Tour de France, eh, me gustaría saber si quieren que les absuelva alguna duda, alguna curiosidad que tengan. Ahora, ¿alguna consulta, Ingeniero, alguna duda? ¿qué Sí, define que dígame. un material sea soluble o no? Un poquito más fuerte, por favor. Me dices qué define si un material es soluble o no. Sí, ingeniero, eso. Bueno, yo quiero comentarte que todo puede disolverse en todo, ¿no? Y, por ejemplo, mi abuelita me decía, nunca vas a buscar una pareja, hijo, que sea más o menos afín a ti, ¿no? Que no sean como el agua y el aceite, que nunca se mezclan. Mi abuelita decía eso, ¿no? Pero pues, mi abuelita no sabía pues de tecnología, ¿no? Entonces el aceite y el agua se pueden mezclar. Yo lo puedo adicionar entonces a mi aceite un tensoactivo y fabricar un aceite soluble en agua. Se llama emulsificable, ¿no? Emulsión es una solución de agua. Entonces lo usamos mucho en la tecnología, ¿no? Los aceites solubles usamos para fluidos de corte, ¿no? Cuando estamos torneando, fresando, y un líquido blanco, ¿no? Que usamos, eso es un aceite que ha sido disuelto en agua, ¿no? Entonces, no hay nada que no se puede resolver en otra cosa con tecnología, ¿ya? Entonces, no hay, ¿por qué esa preocupación? ¿Cuál es tu preocupación, Ayala? Usted dijo que deberían este, ocuparse materiales que presenten solubilidad, ¿verdad? Para la soldadura. No, Y yo dije que en- para tener una definición de soldadura es necesario que la región de la Unión tenga continuidad en sus propiedades. Y la única manera de lograr esto es que las partes a unir se solubilicen entre ellas, se disuelvan entre ellas.
o sea, formen una solución. Eso es lo que yo mencioné allá. Gracias, ingeniero. Me aclaró un poquito la duda. Estaba yendo por otro lado. Y una manera muy fácil de disolver un material con otro sería llevarlo al estado líquido, ¿no? No llamamos estado, ¿no? Llamamos fase, ¿no? Más técnicamente es fase, ¿no? Llevar a la fase líquida y de esa manera se mezclan con mayor facilidad. Ninguna consulta más, ninguna duda. Bueno, bueno, entonces, un poquito antes de las 11 nos reconectamos, ¿no? Estamos a las eh, menos 22 más o menos es, ¿no? No, es más bien menos 17, ¿no? 18. Entonces, nos reconectamos a las 11, ¿ya? Aprovechen de tomarse un café.